Muy bien, estamos en una serie de doctrina de la salvación. El domingo que viene lo vamos a terminar. Hoy vamos a tener otro párrafo de esa doctrina. Arrepentimiento fue lo primero y estuvimos hablando en la relación inteligente, la relación con las emociones, en la relación con la voluntad y la disposición, cómo se produce el arrepentimiento, que es un don divino y se produce por los medios evangelísticos. Las personas, maestros, predicadores, evangelistas, y cada uno de nosotros son los medios que Dios usa para predicar y enseñar sobre el arrepentimiento. Los resultados del arrepentimiento, entonces repaso: los cielos se alegran, acarrea perdón de pecados y el Espíritu Santo es derramado sobre aquella persona que se arrepintió. Luego vimos sobre la fe, también que la fe es por el oír y la palabra de Dios es el asentimiento. El Señor preguntó: ¿creéis que puedo hacer todas estas cosas? Y todos aquellos que creyeron fueron hijos de Dios. Y también apropiarnos de lo que es la fe, apropiarse de la fe. Eso es lo que más o menos estuvimos tratando. No solo creer, sino apropiarse de lo que creemos. El significado particular de la fe usado en el nombre de Dios: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es usado en la obra de Cristo. Es el conocimiento, es el don divino, es creer todo lo que Dios dice, lo que Cristo dice, apropiación de la fe. Cristo es en todo, y la fe que salva consta de estos tres elementos usados en relación a la oración. No dudar. La fe verdadera era de gracias a Dios por lo que está pidiendo, si es conforme a la voluntad de Dios, en relación con las promesas de Dios también, y en relación con las obras. La fe sin obra es muerta. Luego habíamos tratado el tema de la regeneración, ¿sí? No es en el bautismo, no es una reforma de costumbre, es un avivamiento espiritual, un nuevo nacimiento, es una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. La regeneración es una crisis de pasar de condenados a salvados. Hasta ahí estuvimos tratando. Así que hoy vamos a tocar un tema más, y hoy el tema que vamos a tocar es sobre la adopción. Quiero leer un poquito sobre el tema de la adopción aquí en el diccionario, lo tengo abierto en mi celular, y dice: ¿cuál es el concepto de la adopción? Es el acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, adoptante y adoptado, de tal forma que genera los mismos deberes, derechos y obligaciones como si fueran padres e hijos biológicos. La adopción tiene como objetivo fundamental velar por los intereses, por el interés superior del niño, y amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales cuando ello no pueda ser proporcionado por la familia. Más o menos, mirando esto, lo que quería decir la adopción, nos vamos a dar cuenta ahora que aquellos que somos hijos de Dios somos adoptados en la familia de Dios. Somos adoptados con todos los derechos de hijos y entramos entonces en la familia del Señor. Vamos a ir desarrollando un poquito este tema, pero antes vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, de este tiempo que podemos estar. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que este día sea especial para cada uno de nosotros, comprendiendo la posición delante de ti, Señor. Que estábamos sin rumbo en el mundo, pero tú, Señor, nos diste la gran familia cristiana. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces la regeneración que habíamos visto da comienzo a una nueva vida, ¿sí? Todas las cosas pasadas son borradas, empieza una nueva vida, y en el alma completamente. La justificación se ocupa de la nueva actitud de Dios para con el alma, o tal vez, mejor dicho, del alma para con Dios. Y la adopción admite al hombre entrar en la familia de Dios con gozo.
con alegría en nuestros corazones, porque tenemos una filiación. Cuando yo les leía ahí lo que decía el diccionario, hablaba que entraba el hijo con el padre con todos los derechos. Bien, ahora lo que no nos proporcionaba la otra familia, la mundana, la pagana, lo proporciona la familia espiritual y lo proporciona la iglesia, la gran familia del Señor. La adopción admite al hombre a la familia de Dios con gozo. La regeneración, entonces, a un cambio de naturaleza. La justificación a un cambio de estado. La santificación a nuestro cambio de carácter. Y la adopción a nuestro cambio de posición. Éramos condenados, éramos ajenos a Dios, no teníamos derecho a nada de todo lo que la familia de Dios recibía, pero gracias a Dios nosotros entramos en su familia. En la regeneración el creyente se hace hijo de Dios y en la adopción el creyente que ya es hijo recibe un lugar como un hijo adulto. Hay un versículo, no recuerdo la dirección, que dice que los ángeles anhelan estar en nuestro lugar. Los ángeles miran con agrado la posición que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una posición mejor que los ángeles. Los ángeles son servidores de Dios. Nosotros vamos a ser, somos hijos de Dios. Entramos a ser coherederos con Cristo. Nuestra posición al ser adoptados cambia completamente. Vamos a ir un poquito a Gálatas capítulo 4, comenzar a leer algunos versículos. Gálatas capítulo 4. Versículo 1. ¿Está bien el micrófono? ¿Está bien? Siento como que no hay un buen audio. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí es muy claro lo que es la adopción. Al pasar de un lado al otro, para ahora tenemos una posición. La posición es ser hijo. Y como hijo tenemos todos los derechos. Los derechos del Hijo Jesucristo, como los derechos que tenemos al ser hermanos de Cristo. ¿Cuál es el significado entonces de la adopción? Significa colocarse como hijo. Es una metáfora legal, ¿no es cierto? Así como la regeneración puede ser una metáfora física, es una palabra romana por cual la adopción no fue conocida apenas entre los judíos. Significa que un hombre toma al hijo de otro para que sea su hijo, de modo que tiene la misma posición y la misma ventaja que un hijo por nacimiento. Usted está viendo dónde está usted, ¿no? La posición que tiene usted ahora, ¿no? Usted antes no tenía esa filiación con Dios. Usted antes no tenía absolutamente ningún derecho a ser heredero de Dios. Pero gracias a Dios, como dice Juan 1:12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El término acá lo usa el apóstol Pablo, no con relación al creyente cuando ve encerrada la cuestión de derechos, privilegios y herencia. Es un término netamente de él, del apóstol Pablo. Y Juan usa el término que indica filiación por naturaleza, porque siempre habla de la filiación desde el punto de vista de la naturaleza, del crecimiento y de la semejanza. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Así que esa parte el apóstol Juan lo mira desde ese punto de vista. Aquí nosotros entramos en el significado de la adopción. Entendemos lo que quiere decir adopción.
Cuando estamos diciendo estas cosas, creo que tenemos que estar muy agradecidos a Dios de que nos concedió esa posición. Porque antes no teníamos derecho con Dios, pero ahora sí lo tenemos. Hemos adquirido esos derechos por la sangre de Cristo, por el sufrimiento de Cristo. Hemos entrado por la puerta de la salvación. Hemos pasado por la fe, por la regeneración, hemos pasado por todas las etapas que estábamos hablando, entrando por el arrepentimiento, por la fe, por la regeneración, entramos a esta posición de ser hechos hijos y adoptados hijos de Dios. Creo que es una definición muy bendita. ¿Cuándo es el tiempo que se realiza esta adopción? En el libro de Efesios, ahí nomás, de vuelta a la hoja, que ya están casi, Efesios 1, versículos 4 y 5, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él lo quiso. Una pareja que quiere adoptar es una voluntad propia de ellos, ¿no? Ellos deciden que van a adoptar a una persona que no fueron puestos por él, no lo generaron ellos. Y van a tomar un niño o una niña de otra familia y tienen que brindarle todo el amor de padres. Y ahí empieza la filiación, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. El Señor nos conoció, nos perdonó, nos aceptó. Y hay que distinguir entre esta adopción al hecho actual que nosotros tenemos. Cambiamos de posición. Ya no soy un extraño para Dios. Ya no soy cualquier persona. No soy un esclavo de Dios, sino que soy un hijo con todos los derechos. Cuando usted mida esa filiación, ese perdón de Dios, esa posición que Dios le da a usted, ¿no le da agradecimiento a Dios? ¿No le da a usted unas ganas de servir a ese Señor, amar a ese Señor más todavía? Porque Él le está dando todos los beneficios de ser hecho hijo de Dios. Cristo fue encarnado y sin embargo tuvo lugar en el tiempo y de la misma manera que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo, y sin embargo el hecho tuvo lugar en el Calvario. ¿Y por qué mencionamos este aspecto de la adopción en la cruz del Calvario? Porque ahí comenzó nuestra salvación. Si no fuera por esa cruz, si no fuera por ese sacrificio, si no fuera por esa sangre derramada, nosotros estábamos condenados. Pero hoy tenemos la gran ventaja de poder escuchar su palabra, de poder aceptar a Dios y de poder entrar en la familia del Señor. Nosotros no vamos a entrar por obras, la Biblia lo aclara muy bien, sino que entramos por fe. Creemos en ese sacrificio, creemos en ese Hijo encarnado, creemos en Dios el Padre, creemos en el cielo, en la vida eterna, y todo ese esa idea entra por la puerta de que Dios nos tomó como hijos suyos con todos los derechos. Grande nuestro Señor, ¿no es cierto? ¡Qué bendición! De la misma manera que nosotros adoptaríamos un niño, sería completamente un acto de gracia de nuestra parte. Un niño que no fuera nuestro hijo, lo adoptaríamos y le daríamos todos los beneficios de hijo, y eso sería un acto de bondad, un acto de gracia. Y el mismo acto de gracia que el Señor nos da a nosotros. También en 1 Juan, no el versículo 1, sino el versículo 2, dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. En Gálatas, damos vuelta allí un poquito, capítulo 3, versículo 26, 3:26 de Gálatas. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En Juan capítulo 1:12, ya lo dije de memoria, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. El creyente posee esa filiación ahora, aunque parezca extraño, parezca
cosa inconcebible. Es cierto, el mundo quizás no piensa de esa forma. No piensa que ahora va a pasar de una posición especial para Dios. Pero Dios sí nos da todos los derechos de ser hijos de Dios. Y esa posición no la va a cambiar nadie. No podemos estar un tiempo de hijos de Dios y otro tiempo no somos el hijo de Dios. Nadie que aceptó a un hijo que vino al mundo, luego le va a decir porque se porta mal que ya no es hijo de él. Uno siempre que entra por la puerta verdadera del arrepentimiento, de la fe, de creer en esa salvación, ya es hijo para siempre. Y su nombre, dice, está escrito en los cielos. El cristiano con fe exclama, yo soy hijo del Rey. Y antes puede que no lo éramos. No teníamos nada de ventaja. Esa ventaja que nosotros estamos teniendo ahora frente a la humanidad, a los millones y millones de personas en el mundo perdidas, tenemos que cuidarla. Pero no cuidarla porque la pierdamos, sino cuidarla porque Él ahora nos pide un paso más. Y el domingo que viene, terminando la serie, voy a hablar sobre la santidad de esa persona. Hemos venido en una evolución en cuanto a nuestra posición delante de Dios. Hemos venido de ser perdidos, pecadores, olvidando de Dios, a una persona que aceptó a Cristo, que recibió el mensaje, que se arrepintió de sus pecados, que recibió el mensaje directo de la cruz y ahora pasó una posición especial a ser hecho hijo de Dios. Como digo siempre, no es cualquier cosa. No fue un acto sencillo. Dios sabía lo que se jugaba en la cruz. Cristo sabía lo que se jugaba en la cruz. Y si Él fracasaba en la cruz, fracasaría toda la humanidad y fracasaríamos nosotros también. Porque no tendríamos oportunidad ni chance de la vida eterna. ¿Se están dando cuenta del beneficio que tenemos nosotros? ¿Se están dando cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros? Lo que Dios hizo por nosotros, cómo planificó nuestra salvación. No es para amar más al Señor, no es para dejar que el Señor obre en nuestra vida aún más, no es para tener pasión por las cosas que el Señor nos da. Tenemos nosotros que ser más agradecidos al Señor. El Señor nos adoptó. El Señor nos tomó. El Señor nos cambió. En Juan capítulo 17, también estamos ahí re cerquita. No se vayan muy lejos. 23, 17, 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La posición de Cristo, vamos a suponer que es esta posición, esta es la posición de nosotros. Estamos en el mismo nivel que Cristo, con todos los derechos de heredero. ¿Se dan cuenta? Tenemos que ser más agradecidos al Señor, tener un corazón más precioso para el Señor, por lo que Él hizo por nosotros. Nuestra filiación se complementa al tiempo de la resurrección y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8, léanlo porque es muy positivo el capítulo 8 de Romanos, léanlo porque ahí está bien clarito lo que quiero explicar en el versículo 23, Romanos 8, 23. Dice, leyendo el 22 para entender lo que estamos hablando, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando la humanidad, Adán y Eva, pecaron, la creación fue sujeta a esclavitud. Pero cuando el Señor tome posesión,
dice que serán liberados. La creación gime a una y está esperando con dolores de parto hasta ahora. Y nosotros también gemimos dentro de nosotros, dice el versículo 23, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que hoy tenemos es cambio de posición. Tenemos los derechos de heredero, pero todavía no sucedió eso. Ya va a suceder cuando el Señor venga. Ya va a suceder cuando nosotros estemos en su presencia. Así que estamos esperando ese tiempo de la redención. En este mundo nos encontramos de incógnito. No somos reconocidos como hijos de Dios. Pero algún día seremos hijos de Dios, reconocidos por Dios. No se ha manifestado aún lo que hemos de ser, dice la palabra. La revelación de los hijos de Dios está reservada para un día futuro. Y ese es el día en que el Señor va a venir. Vamos a volver, y ahora ya no de memoria, en 1 Juan 3, porque quiero leerle los 3 primeros versículos, clarito ahí lo que dice. Y ahí Juan está dando bien claro la posición nuestra. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Delante de nosotros tenemos esta posición, y al tener esta posición, nosotros tenemos que purificarnos. Y ya doy apertura para la próxima semana. Lo que nosotros tenemos que ser como hijos de Dios. Si ya tenemos esa posición, si ya tenemos todos los derechos de hijos, si ya vamos a recibir las herencias celestiales, cosas que todavía no las hemos recibido, está la promesa, pero todavía no ha sucedido. Sucederá, como lo dicen los discípulos, Pablo y Juan, sucederá cuando la adopción se concrete, cuando entremos en el cielo, cuando entremos en la vida eterna, cuando el Señor venga, ahí sucederá. ¿Cuáles son las bendiciones de esta adopción? ¿Qué beneficios tiene? Las bendiciones de la adopción son tan numerosas que no se pueden mencionar sino de un modo breve. Vamos a ver algunas. Primero, objeto del especial amor de Dios. Recién lo leímos en Juan 17. El amor de Dios nos ha hecho hijos de Dios. Y de su cuidado paternal. Vamos a ir un poquito a Lucas capítulo 12, versículo 27. Lucas 12, 27. Lucas 12, 27 al 33. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así se viste Dios, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agota, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Ahí en la posición, palabras del Señor, ¿no? Me cuesta leerlo porque mi Biblia tiene las letras en rojo, lo que dice el Señor, entonces me cuesta leerla, pero es el mensaje directo de Cristo. El mensaje directo de Cristo está diciéndote que vas a heredar
no solo la vida eterna, sino todo lo que Dios tiene para nosotros. Incalculable lo que el Señor tiene para nosotros. No podemos nosotros tener una mente de absorber lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Tenemos un nombre, tenemos una posición, tenemos una ventaja. Somos hijos de Dios. No es cualquier cosa. Y no es para atenderlo brevemente. Tenemos un parecido familiar con Dios. El amor de la familia la hemos recibido. Un espíritu filial, padre e hijo, padre e hijas. El Señor nos puso en esa posición. Y así mismo nosotros servimos a nuestra familia cristiana. También, como dice la palabra del Señor en Hebreo, y qué importante que es eso, porque muchos no lo aceptan, en Hebreo capítulo 5, sí, Hebreo 12:5, Hebreo 12:5, también el Padre hace este tipo de cosas como nosotros, como padres, ¿no es cierto? Dice el versículo 5 de Hebreo 12, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Un Padre precioso, amoroso, que nos dio una buena posición, también nos disciplina. Y tenemos que tomar la disciplina del Señor. A veces hay castigo de parte de Dios. Y no para destruir el alma. Cuando tú estás castigando de alguna manera a tu hijo, ya sea quitándole algo, quitándole algún beneficio o algo para que reaccione, para que tenga otra mentalidad, para que cambie su posición, no es que tú lo estás odiando. Puede que el hijo diga a los padres, me odias porque me estás disciplinando, no me quieres. Bueno, Dios es lo mismo. Dios a veces nos tiene que poner en esa posición de un castigo para que nosotros encontremos la salida. También Él nos da su cuidado paternal. No solamente nos castiga, también nos cuida. Y nosotros tenemos una herencia celestial. Demos un poquito de vuelta ahí en 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 1, versículo 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí dice que tú y yo encontramos la fe y la salvación y que está guardada para los últimos tiempos. Y el último tiempo, el día que el Señor nos venga a buscar. El día que el Señor haga el rapto de la iglesia. Ese día estaremos con Él eternamente. Ya sean diferentes posiciones que ya lo hemos estudiado en otras oportunidades. Ahora vamos a ver algunas evidencias de esa filiación. Los que son adoptados en la familia de Dios tienen que demostrar que son guiados por el Espíritu Santo. Tienen que demostrar que están llenos del Espíritu Santo. Que su guía no es la guía del mundo.
Que su guía no son los demás, los paganos, que su guía es lo que Dios dice en su palabra por medio del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 18, Gálatas 5, 18, ¿qué nos dice la palabra de Dios allí? Gálatas 5, 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hay que demostrar que una persona es espiritual. El Señor nos va a guiar en nuestra vida. Él debe guiarnos en nuestra vida. Ya nosotros no andamos por nuestro propio criterio y para nuestro bienestar, sino para el Señor. También la palabra de Dios dice que tienen una confianza de niños en Dios. Una confianza de niños. Ahí mismo en Gálatas 4, versículos 5 y 6, 4, 5, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo que estamos tratando ahora es nuestra posición delante de Dios. Admira al Señor por lo que te dio. Agradece al Señor por lo que te dio. Ya no estés esperando más que esa bendición de que un día te va a llevar a su presencia. Y algo muy bonito es que tú tienes libre acceso para hablar con tu Padre Celestial. No necesitas intermediario. Necesitas orar directamente con tu Padre Celestial. ¿Sabes hablar con tu Padre? Habla directamente con Él. Tienes libre acceso para entrar a su presencia, a su lugar santísimo. Y otra cosa muy importante, tienes que tener amor por tus hermanos. Juan lo dice muy claro en su primera carta, en primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 9, Juan dice estas palabras: si confesamos nuestros pecados, 2, estoy entreverado con esta Biblia nueva, primera de Juan 2, 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, algo importante, no tenga ninguna cosa contra nadie. Arregle las cosas, la Biblia lo dice. Antes que venga la noche, arregle la situación con su hermano. No esté enemistado, no esté peleado. Hable y ame a su hermano. Y cuando estamos hablando de la familia cristiana. Estamos hablando de nuestros hermanos en Cristo. En el capítulo 5 de 1 de Juan, en el versículo dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. No solo el Señor te salvó a ti, salvó a tu hermano. Y como el Señor tuvo misericordia de tu hermano, tú también tienes que tener misericordia con tu hermano. Porque lo dice bien clarito la palabra: el que no ama al que ve, ¿cómo puede amar al que no ve? Así que el amor de Dios se demuestra amando a los hermanos. Y por último, en capítulo 5, versículo 1 al 3, dice en el versículo 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Puede que te parezcan gravosos, pero con Cristo no es así. Allá se quejaron los discípulos y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es cierto que es dura, pero se puede llevar. Es cierto que el Señor a veces nos pone en una situación difícil, ya sea enemistad,
como también de salud, como también de problemas de lo que sea. Pero el Señor también nos ayuda a salir de esa situación. Miren, hermanos, nosotros hemos logrado estar en esta posición. No pierda esa posición preciosa que tiene Cristo. No le estoy diciendo que pierda la salvación, sino esa posición preciosa que tiene Cristo. Aprecie lo que Dios hizo por usted. Yo aprecio lo que Dios hizo por mí. No lo considero todavía totalmente porque no lo entiendo mucho. Sí entiendo que el Señor me prometió la vida eterna. Sí entiendo que el Señor, si viene a buscar a la iglesia, me va a llevar, porque es mi esperanza. Pero no tengo una visión del futuro más allá de lo que dice su palabra. Porque el Señor nos dejó ver algunas cositas, no todas. Pero yo tengo la esperanza de que es maravilloso estar delante del Señor. Y maravilloso aquellos hermanos que fueron delante de nosotros y ya están en la presencia del Señor. Y maravilloso será el día en que nos toque a nosotros estar delante de su presencia y recibir el agrado de ser hijo de Dios. Estoy agradecido a Dios porque Él me salvó. Estoy agradecido a Dios porque no me dejó. Estoy agradecido a Dios porque cuando me tenía que llamar la atención me la llamó. Y estoy agradecido a Dios porque Él me rescató y me dio la oportunidad de servirle. Y todo eso es para que amemos más a Dios, consagremos nuestras vidas, dejemos de olvídate de lo que eres tú mismo y para ti, y entrega las cosas para el Señor. Si lo haces para los hermanos, lo estás haciendo para Dios. Si sirves a los hermanos, estás sirviendo a Dios. Si salvas a alguna persona, es para Dios. Y todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios, no para deseos personales, no para llevarnos el crédito nosotros, jamás. Trata de vivir humildemente y con esa humildad sirve el Señor. No merezco nada, no merezco estar en el púlpito, pero por su gracia estoy. No merezco servir en la familia de Cristo, pero el Señor me lo dejó. Y mientras el Señor me da la oportunidad, tengo que considerar que Él me amó, me rescató, me eligió y hoy estoy acá. Usted también. Usted tiene un privilegio precioso, cuídelo. Y haga lo que el Señor quiere. Hay una cosa importante que a veces me duele mucho, es que todas las predicaciones que estamos dando, todos los mensajes que damos, a veces no se practican, no se ponen en práctica. Y no tienen el efecto que estamos buscando. ¿Cuál es lo que estamos buscando? Que tenga el efecto de que usted sea un verdadero hijo de Dios, que usted crezca espiritualmente, que usted sirva espiritualmente, que haga las cosas que el Señor pide en su palabra, que es lo que el Señor quiere de usted. Y si usted lo echa en saco roto y se olvida de la palabra que estamos aconsejándole, haga las cosas que tiene que hacer. Mueva la manija a favor suyo y de Dios. Y haga las cosas que el Señor quiere. Pida perdón a quien tenga que pedir. Ande limpio en la vida. Camine con integridad. Sea juicioso en lo que hace. Cuidando su vida, cuidando a su familia. Haciendo las tareas que el Señor nos pide. Y el Señor estará agradado de usted. De la otra forma, tendrá entonces que llamar la atención del Señor. Yo le agradezco al Señor todas las atenciones que tuvo conmigo. Ayer le contaba un poquito a mis hermanos, pero lo he dicho varias veces. A mí el Señor no me dejó escaparme. Él quería que yo le sirviera y vas a estar sirviéndome aunque no quiera. Y eso es lo que hizo el Señor conmigo. Lo puede hacer contigo. Tú puedes tener cosas que de repente ni te imaginaste y servir donde no te imaginaste. El Señor te puede tener acá o en otro lado, no importa. Como les comentaba recién de otros hermanos que están en otros países. He visto varios hermanos. Tengo un discípulo que es pastor allá en los Estados Unidos. Otro hermano que está en España predicando la palabra del Señor y es pastor. Otro hermano que está en otro lado. Y ellos fueron mis discípulos. ¿Qué espero yo? Que el Señor me use para que la palabra de Dios corra por donde tenga que correr. Principalmente acá en Maldonado, que es donde tengo el mayor amor por esta ciudad y las ganas de que el Señor haga una obra grande en este lugar. Y depende de cada uno de nosotros hacerlo. No espere que lo haga todo yo, tú puedes hacer tu parte y haz más de lo que te piden. Siempre acuérdate de eso, haz más de lo que te piden. Recuerdo cuando nos enseñaron que si quieres empezar a trabajar y empiezas a las 10 de la mañana,
estate 10 menos 10. ¿Por qué tenés que estar a 10 y 5? Estate 10 minutos antes, 15 minutos antes, 20 minutos antes, que la gente vea que tú estás queriendo hacerlo. Recuerdo que trabajaba con mi suegro y yo tenía reuniones de oración y tenía que salir corriendo y mi suegro me decía, vos tenés que ser el último que te va, el primero de venir y el último que te va. Y a veces yo le decía, no, que tengo que salir a predicar y todo, y él, bueno, está bien, los miércoles te dejo salir. Y tenía problemas en ese aspecto, pero él siempre veía que yo llegaba más temprano que todo. Quien tiene que abrir el negocio sos vos, el que tiene que dar testimonio sos vos. ¿Qué quiero decir con esto? Hagan más de lo que le piden, en todo sentido de la palabra, ya sea en la vida, en el trabajo, en donde sea, y que los demás vean que usted es diferente. Usted no es como los demás, que está perdiendo el tiempo y haciendo lo que otros hacen para no ganar la plata legalmente. Haga lo que el Señor quiere y dé testimonio. Y la palabra del Señor es firme en esto: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso no es poca cosa, es matemático. Usted es fiel en lo poco, lo que el Señor le dio, en lo mucho te pondrá el Señor. A su tiempo lo pondrá y vas a ver la mano del Señor en tu vida, cómo el Señor te utiliza. Pero deja utilizarte todo el tiempo y sea agradecido. No tenías todas estas ventajas antes, ahora la tienes. No tenías todos estos beneficios antes, ahora lo tienes. Cuídalo y ama al Señor con todo tu corazón, como dice su palabra. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta posición de adoptados hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, porque nos pusiste en un lugar privilegiado. Te agradecemos, Señor, porque nos diste lo que no merecíamos. Y no éramos de tu pueblo, pero tú tuviste gracia con nosotros y misericordia y nos diste el perdón. Gracias por eso y ayúdanos a ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores siervos, esmerados, procurando, Señor, el bienestar de los demás. Ayúdanos a alcanzar más almas para que sean, Señor, añadidas a la iglesia, para que no vayan al infierno. Bendícenos, Señor, para que nuestra boca se abra y no tenga vergüenza de hablar de ti. Y tú, Señor, llenarás nuestra boca para dar testimonio. Gracias por eso y por todo lo que tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.